Pero mientras meditaba en todo esto, el regreso a clases, la final del campeonato mundial, también dije, Señor, los campeonatos terminan, las vacaciones terminan, las etapas de la vida también pasan. Pero hay algo que permanece y que tal vez obviamos en momentos como hoy, en alegrías como hoy o tristezas por el campeonato, etc. Y es que las personas permanecen, las generaciones permanecen y el legado que les dejamos también permanece. Padres, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? Abuelos, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros nietos? A esta nueva generación. Y quizá por eso durante este mes ha sido tan especial para nosotros presentar dos ministerios muy importantes en la vida de Viña Palmares. Swish, ¿cierto? Nuestro ministerio de adolescentes padres, motiven a sus hijos. Neos también, nuestro ministerio de jóvenes adultos. Por cierto, el viernes tuve el privilegio de compartir con nuestros adolescentes un tema que se llamó modo avión. Y fue interesante, no sé para ellos, pero para mí sí. Estar pensando en cómo poder comunicarles a ellos una verdad necesaria para ellos. A veces parece que estamos, aunque hay una señal muy fuerte, parece que estamos desconectados. Nuestro corazón está alejado de Dios. Y mientras yo los veía a ellos el viernes en la noche, no pude evitar volver a la misma pregunta con la que comenzamos este mensaje hace 2 o 3 semanas, no sé. Porque cuando uno mira a las nuevas generaciones, termina pensando menos en lo que uno ha logrado y mucho más en el legado que les vamos a dejar. Y esa pregunta sigue resonando en mi corazón. Y es esta: si algún día mis hijos, mis nietos o alguno de esta nueva generación me pregunta a mí, ¿sabes qué? ¿Cuántas vueltas ha dado tú al sol? Pues 66. Bueno, ¿qué es lo más importante que Dios te ha enseñado? Yo dije, Señor, si alguien me preguntara esto, ¿qué le voy a responder? Y esa pregunta fue la que me llevó a realizar este mensaje que empecé hace 22 días. Y no es una lista de reglas, sino 4 verdades que el tiempo me ha enseñado mientras he caminado con el Señor. Y hace 3 semanas creo que fue, comenzamos esta reflexión partiendo de una frase muy sencilla, pero profundamente transformadora. Y fue esa frase que Jesús pronunció en Marcos 11:22. Dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Y esa fue la primera verdad que compartimos, ¿recuerdan? Y les dejé una frase que espero no olvidemos y que por cierto estuvo ahí en Facebook. Por ahí la pusieron y es esta: la fe no sé qué, no se hereda automáticamente. ¿Qué dice después? Se transmite ¿qué? Intencionalmente, padres. La fe no se hereda, la fe se transmite. Porque las nuevas generaciones aprenderán en Dios o de Dios cuando vean esa fe reflejada en nuestra manera de vivir. Y fue ahí a donde dejamos el mensaje. ¿Lo recuerdan? Sí. Si no, búsquenlo, por ahí está. Pero si uno sigue leyendo, ahí en Marcos, Jesús todavía no había terminado de enseñar y en esa misma conversación les dice, tengan fe, y en esa misma conversación continuó revelando el tipo de corazón que produce una fe genuina. Y es eso lo que nos conduce a la segunda verdad. Esa segunda verdad que después de muchas vueltas al sol quisiera dejar como legado a la siguiente generación. Y es esta: aprenda a perdonar rápidamente. Hago una pregunta: ¿cuánto les cuesta perdonar? A la suegra. Perdón, suegra, no estoy contra ustedes, A su esposo, a su esposa, a sus hijos. Esto lo ven los hijos. Aprende a perdonar rápidamente. Y antes de leer los versículos que van a ocupar nuestra atención esta mañana, quiero recordarles brevemente el contexto de Marcos 11, del 19 al 24, que fue el pasaje en el que nos detuvimos hace 15 días o hace 22 días. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que estaba sucediendo en ese pasaje. Jesús y sus discípulos pasan junto a una higuera que anteriormente Dios
Jesús no encontró fruto y la maldijo, eso dice la palabra. Regresando ahí encontraron la higuera y se dieron cuenta que se había ¿qué? Secado. Y un hombre llamado Pedro, yo creo que todos por ahí podemos identificarnos con él, se sorprende al ver lo que había ocurrido y Jesús aprovecha ese momento para enseñarles una lección. Y primero les dice que fue, tengan fe en Dios. Luego les habla del poder de la oración, puede leerlo en casa. Les habla de confiar en Dios Padre y les enseña a enfrentar las montañas con una fe que descansa en Dios. Cuando les dice, usted tiene fe, que puede decir esta montaña, recuerden este pasaje, se los digo. Les enseña a enfrentar esas circunstancias, esas montañas con una fe que descansa en Dios. Y sin cambiar de conversación, a mí me sorprende. Les dice, tengan fe en Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sin cambiar de conversación, en el mismo suspiro, por decirlo así, continúa desarrollando la misma enseñanza. Y lo que viene en los versículos 25 y 26 no es un tema nuevo. Escuchemos cómo continúa la enseñanza de Jesús en Marcos 11, 25 y 26. Dice, cuando estén orando, ¿cuántos oran aquí? No me levante la mano. Porque puede que los lleve a mentir, por quedar bien conmigo. O puede que sea verdad, no es que me falta fe. ¿De acuerdo? Dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarde rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Familia, escuchen, hay una frase que resume lo que Jesús acaba de enseñarnos y es esta, escúcheme bien. No podemos levantar las manos para orar al Padre mientras nos negamos a abrir el corazón para perdonar a nuestro hermano. Vuelvo a leerla, léalan conmigo. No podemos levantar las manos para orar al Padre mientras nos negamos a abrir el corazón para perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, a tu primo, a tu prima, a tu abuela, a tu suegra, a todo el mundo. Ahora, quiero que observen nuevamente el contexto. Jesús no está iniciando una nueva enseñanza. Continúa hablando de fe, continúa hablando de la oración, continúa hablando de nuestra relación con el Padre y en medio de esa misma conversación dice, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús une la fe con el perdón? ¿Por qué será? Porque sabe algo que nosotros muchas veces olvidamos. Ahí está, no basta con tener una fe que cree en el poder de Dios, también necesitamos un corazón que refleje el carácter de Dios. Y amigos, el carácter del Padre siempre está marcado por el perdón. Por eso quiero decir algo. Una fe madura no puede separarse de un corazón que se niega a vivir gobernado por el resentimiento. Escuchen bien. Una persona que aprende a confiar en Dios también debe aprender a entregarle a Dios sus ofensas. Aquí, ¿cuántos han sido ofendidos? Se debió haber escuchado en todo lado. No quiero preguntar lo contrario. ¿A cuántos has ofendido? Tú ya lo pregunté. Y escúcheme bien. Debemos aprender a entregarle a Dios las ofensas. Y esto no es un detalle secundario en la vida cristiana. ¿Y saben por qué? Porque el reino de Dios, desde el principio hasta el final, es un reino de reconciliación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos a un Dios que busca reconciliar lo que el pecado rompió. Todo comienza en Génesis. Adán y Eva pecan y el pecado rompe la comunión entre Dios y el ser humano. Dice la palabra que heredamos eso nosotros. Por naturaleza somos pecadores. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. ¿Saben eso? Pero ¿saben una cosa? Sí, claro que sí. Se rompió la comunión entre Dios y el ser humano cuando Adán pecó y Eva. Pero ahí no se detiene la historia. También rompe la comunión entre las personas, porque de pronto vemos las consecuencias. Caín, sigan esto, la historia de la Biblia. Caín levanta su mano contra su hermano, ¿quién? Abel.
Y a partir de ese momento, usted lee la Biblia, las relaciones comienzan a fracturarse. La desconfianza aparece, la violencia aparece y el resentimiento aparece. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento me sorprende. Encontramos a un Cristo haciendo exactamente lo contrario. Si el pecado vino a dividir, Cristo Jesús vino a reconciliar. Vino a reconciliar con el Padre y a formar un pueblo que aprenda a vivir reconciliando a los demás, o a vivir reconciliado. Por eso Pablo escribe en 2 de Corintios 5, todo esto proviene de Dios, quien por medio de quién, de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la condenación. Leí mal. ¿Qué dice el ministerio de reconciliación? Quiero que observen esto. Primero, Dios nos reconcilia consigo mismo, ¿de acuerdo? Y después nos envía a vivir reconciliando. Eso significa que el perdón no es simplemente una buena idea para mejorar las relaciones humanas. Familia, el perdón forma parte del corazón mismo del Evangelio. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y es por eso que somos llamados a vivir reconciliando a los demás. Escuche bien, no somos solamente personas que hemos recibido el perdón de Dios. Somos un pueblo reconciliado. Y un pueblo reconciliado aprende a vivir reconciliando. Por eso el perdón no es una opción para el discípulo de Jesús. Es parte de la vida del reino. Y pregunto, ¿aquí cuántos son discípulos de Cristo? Levante su mano. Somos discípulos de Jesús. Un discípulo es el que sigue al maestro. Y si usted es un discípulo de Cristo, escuche bien, debe ser una persona que perdone. No es opción. Y sé que esta es una de las enseñanzas que más nos desafía, más nos confronta. Porque va en contra de ¿qué? De nuestra reacción natural. Nuestra tendencia, ¿cuál es? Aferrarnos a la ofensa. Pero Jesús nos llama a hacer algo muy diferente. Él no dice perdone cuando le resulte fácil. Tampoco dice perdone si la otra persona realmente lo merece. Tampoco dice perdón o perdonen cuando ya no les duela. Jesús dice, cuando estén orando, ¿qué dice? Si no me ayudan me bajo, Señor. Cuando estén orando, perdonen. No si lo sienten, no si no les duele. Porque Jesús sabe que las ofensas son inevitables. Escuchen, mientras tú vivas en este mundo quebrantado por el pecado, habrá decepciones, habrá palabras injustas, habrá promesas incumplidas, habrá traiciones, habrá personas que nos lastimen. ¿Me está escuchando? Amigos, escúchenme, por favor. Ya no sé de qué forma, Señor, de qué forma. 49 años después pregunto, Señor, ¿cómo puedo hacer saber estos principios de tu palabra para que la gente pueda aferrarse a ellos y vivir una vida plena en Cristo? Escúcheme, Jesús nunca prometió una vida sin heridas, pero sí prometió caminar con nosotros mientras atravesamos esas heridas. Claro que sí. Sin embargo, y este sin embargo es muy grande, no todas las heridas terminan de la misma manera. Algunas son entregadas a Cristo y se convierten en un testimonio. Otras se alimentan durante años y terminan convirtiéndose en amargura. Por eso necesitamos mirar más allá de la herida, porque el problema más grande no siempre es lo que nos hicieron, sino lo que esa herida puede llegar a ser dentro de nosotros. El mayor peligro no es la ofensa. Y permítame decir algo que considero muy importante. No siempre, ¿cómo lo digo? El mayor peligro no siempre es lo que alguien hizo contra nosotros. El mayor peligro que puede pasar es que aquello en lo que nuestro es aquello en lo que nuestro corazón puede convertirse después de haber sido herido. Escuchen bien. Una persona herida puede acercarse más a Cristo, puede endurecerse. Puede aprender a depender del Espíritu Santo, puede alimentar el resentimiento.
¿De dónde cree que llega la ofensa? Llega de afuera. Pero la amargura nace cuando decidimos conservar esa ofensa. ¿A dónde? En el corazón. Y ahí es donde el enemigo encuentra espacio para destruir la comunión con Dios y con los demás. Por eso Pablo nos advierte en Efesios 4, 26 y 27. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida, ¿a quién? Al chamuco. Al pezuicas, decía mi papá. Al cachudo. No sé si tiene cachos, ¿eh? Amigos, quiero que observen que Pablo, aquí hay algo interesante, miren. Pablo, obsérvenlo bien, reconoce que el enojo existe, ¿cierto? Ahí lo reconoce. No niega la emoción. No la niega. ¿O sí la niega? Lo que advierte es que no permitamos que el enojo se convierta en un lugar permanente para el resentimiento. Eso es lo que advierte. Porque, familia, un corazón que permanece aferrado a la ofensa termina perdiendo sensibilidad espiritual. Y hay algo seguro: todos podemos ser ofendidos. ¿Cuánto lo creen? Todos, toditicos. Por el hijo, por la esposa, por el esposo, por el compañero de trabajo, por el compañero de colegio de la universidad, por el vecino, ¿o no? ¿O viven en una sociedad diferente a la de ustedes? A veces pensamos, jamás imaginé que esa persona pudiera hacerme eso. ¿Te ha pasado? Y probablemente sea cierto, porque ¿saben algo? Las heridas más profundas rara vez vienen de desconocidos. Generalmente vienen de personas que amamos, de personas en quienes confiamos, de personas a quienes les abrimos el corazón. Jesús mismo lo experimentó, ¿no? Esto no es extraño para él. Tenía 12 discípulos. Uno lo traicionó. Otro muy cercano a él lo negó públicamente. Y los demás salieron huyendo, como decía mi tata, cuando él más lo necesitaba. Huyeron. Y amigos, si eso le ocurrió a nuestro maestro, no debería sorprendernos cuando también nos ocurra a nosotros. No porque Dios desee la traición y la injusticia, sino porque todavía vivimos en un mundo que espera la plenitud del reino. Hay una tensión en el reino de ahora y todavía no. Ahora Dios hace milagros. ¿Verdad, Tatiana? Ahora Dios hace milagros. Claro que sí. Cuando Él le place, en su soberanía. A veces no. Cuando Él venga en su plenitud, entonces el reino se establecerá en su plenitud y ya no habrá llanto, dolor, ni etcétera, etcétera. Pero aquí aparece una verdad que hay que considerar. El perdón requiere, ¿qué? ¿Qué requiere? Fe. Iglesia, no es casualidad que en Marcos 11 Jesús hable de fe y del perdón en la misma conversación. Y hay otro pasaje en el que esa relación se hace todavía más evidente. Escuche lo que Jesús enseñó a sus discípulos en Lucas, más adelante, 17, del 3 al 5. Dice, así que ¿qué dice? Cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron, Señor, ¿qué le dijeron ahí en el siguiente versículo? No lo puse, el 5. No. En el siguiente versículo dice, vea la respuesta de sus discípulos. Aumenta nuestra fe. Ahí seguido de eso. Perdónalo, y los discípulos le dijeron, aumenta nuestra fe. Léanlo porque sí viene ahí después de eso, ¿eh? ¿Me creen? Esa fue la respuesta de los discípulos. Jesús está hablando de perdón y ellos respondieron, aumenta nuestra fe. Ahora, ¿por qué hablaron de fe cuando Dios les está hablando de perdonar a sus hermanos, a alguien si los ofendía? ¿Saben por qué? Porque comprendieron que perdonar como Jesús enseñaba no es posible solamente con fuerza humana. Comprendieron que perdonar requiere confiar en Dios.
Amigos, hay ocasiones en que el perdón parece humanamente imposible. Y precisamente ahí descubrimos que el perdón no nace de nuestra capacidad natural, nace de la gracia que hemos recibido. Hermanos y hermanas, y amigos y amigas, no perdonamos porque somos más fuertes que los demás. Perdonamos, escúcheme bien, porque el Espíritu Santo nos recuerda cuánto hemos sido perdonados. Y cuando recordamos la gracia que Cristo nos dio, comenzamos a encontrar gracia para extenderla a otros. Ese es el evangelio del reino. El evangelio cambia nuestra manera de mirar la deuda de los demás. ¿Y saben por qué? Porque nos recuerda la deuda que Cristo perdonó por nosotros. Por eso Pablo escribe en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos, compasivos, unos con otros. ¿Y qué dice después? Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Escúcheme bien, ese así como, que subrayé ahí, cambia completamente nuestra perspectiva. No perdonamos porque la otra persona lo merezca, perdonamos porque nosotros tampoco merecíamos la gracia de Dios, el perdón de Dios. Y aún así, Dios nos perdonó en Cristo. La medida de nuestro perdón no es la conducta de quien nos hirió, la medida es la gracia que nosotros mismos hemos recibido. Y cuando vamos a la cruz, cambia nuestra manera de mirar nuestras heridas, porque frente a la cruz descubrimos que la gracia que hemos recibido también está llamada a convertirse en una gracia compartida. ¿Qué dicen las escrituras? Lo que ustedes recibieron gratuitamente, ¿qué dicen? Denlo gratuitamente. ¿Recibieron perdón? Den perdón. Escuchen. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido por gracia. ¿Estamos de acuerdo? No lo compramos, no lo merecimos, no lo ganamos. Por eso, así como hemos recibido gratuitamente su amor y su perdón, tenemos que darlo también. Pero si somos honestos, vamos a ver si ustedes son honestos. Yo creo que sí. Sabemos que no siempre es fácil, ¿sí o no? ¿Ah? No siempre es fácil perdonar. Claro que no. Todos estamos de acuerdo en que debemos perdonar, ¿estamos de acuerdo? Pero no es fácil. El desafío comienza cuando somos nosotros los que hemos sido heridos, porque es muy fácil enseñar esto a otros. Y el desafío comienza ahí, cuando el dolor es real en nosotros, cuando la traición es real, cuando la ofensa lleva nuestro nombre. Entonces surge la pregunta, si el perdón es tan necesario, ¿por qué nos resulta tan difícil darlo? Y en medio de todo esto surge otra pregunta. ¿Qué sucede dentro de nuestro corazón cuando decidimos aferrarnos a una ofensa? Y la respuesta es que el resentimiento nunca se queda quieto, si usted lo guarda. Siempre termina creciendo, siempre termina pensando más. El resentimiento siempre termina pesando más. Todos hemos sido heridos. ¿Estamos de acuerdo? Todos los que estamos aquí. Estoy seguro de eso. La diferencia no está en si alguna vez fuimos ofendidos o heridos. La diferencia está en qué hacemos con esa herida. Porque amigos, una herida entregada a Cristo se convierte siempre en un testimonio de lo que es el reino. Pero una herida alimentada durante años puede convertirse en una prisión. Y eso es lo que hace el resentimiento. No se queda pequeño, crece, se acumula y termina pesando más de lo que imaginamos. Pero permítame ilustrarlo de esta manera. Imagínense una persona que sale de excursión con sus amigos, pero son de esos amigos que son medio chistosos o muy bromistas. Él prepara lo necesario para el camino. Mientras está distraído esa persona, preparándose para salir, uno de sus amigos, con la intención de hacerle una broma, toma una pequeña piedra y ¿sabe qué hace? Coloca esa piedra en su mochila. ¿Tú lo has hecho? En la mochila de alguien. La piedra es tan pequeña que casi ni la siente. Pero al rato otro amigo añade otra piedra y después otra y después otra. Al principio, con una sola piedra, la mochila sigue pareciendo liviana, pero conforme avanza el camino y conforme se van acumulando las piedras, el peso comienza a hacerse evidente. Lo que al principio parecía insignificante, esto empieza a dificultar cada paso que él da. Cada subida cuesta más. Cada paso requiere más esfuerzo.
La espalda comienza a dolerle. ¿Qué amigos más, verdad? ¿Para qué amigos así, verdad? Empieza a doler la espalda, las piernas, las manos, ya no puede más. Los hombros se cansan y llega un momento en que la persona está completamente agotada. Finalmente se detiene, abre la mochila y descubre que está llena de piedras. Y aquí está el punto. Las piedras llegaron a su mochila sin que él se diera cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Nunca las pidió, nunca las buscó. Pero llegó un momento en que el peso se hizo imposible de ignorar. Y al descubrir lo que venía cargando tenía dos opciones: sacar las piedras o podía volver a cerrar la mochila y seguir caminando durante todo el camino. Amigos, escúchenme bien, así funciona el resentimiento. Las ofensas llegan a nuestra vida sin pedir permiso. Escuchen, no siempre podemos decidir lo que otros hacen contra nosotros, pero sí podemos decidir qué haremos con esa ofensa una vez que ha llegado a nuestro corazón. Y ahí es donde comienza nuestra responsabilidad. Podemos seguir cargándola o podemos entregárselas a Cristo. Y amigos, escúchenme bien. Cuanto más tiempo permanecen esas piedras en nuestro corazón, más pesado se vuelve el camino en la vida. Y la buena noticia es que Jesús nunca nos pidió que cargáramos esa mochila. Al contrario, nos hace una invitación llena de gracia. Mateo 11, 28, que dice y 30. Vengan a mí. ¿Quiénes? Toiticos. Los que están, ¿qué? Cansados, agobiados. Y yo los haré descansar. Yo les daré descanso. Porque mi yugo es fácil. ¿Y qué dice? Y ligera es mi carga, liviana es mi carga. Observe el contraste. Cristo ofrece descanso. El resentimiento produce agotamiento. Cristo libera, el resentimiento esclaviza. Cristo sana, el resentimiento mantiene abierta la herida. Cristo nos invita a entregarle la mochila, pero muchas veces insistimos en seguir cargándola. Muchas personas dicen, el tiempo lo cura todo. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? Que el tiempo lo cura todo. ¿Yo dónde vivo? Yo vivo en Costa Rica, ¿ustedes? ¿Han escuchado la frase que el tiempo lo cura todo? Eso, mis amigos, ya casi termino, no se me preocupen, van a ir a ver el partido. Disfrútenlo. Hay muchos que dicen el tiempo lo cura todo. Ok, pero ¿sabe que la Biblia no enseña eso? El tiempo por sí mismo no sana. Lo que sana es la obra de Dios en nosotros mientras atravesamos el tiempo. Escuchen bien. Una herida puede cicatrizar o puede infectarse. Todo depende de lo que hacemos con ella delante del Señor. No aquí, en otros lados, pero he conocido personas que todavía cuentan una ofensa ocurrida hace 20 años. Y la cuentan con la misma intensidad, con el mismo enojo, con el mismo dolor. Pasaron los años, pero el corazón nunca entregó esa herida a Dios. El tiempo pasó, la herida permaneció. Y precisamente porque el tiempo no sana por sí mismo, necesitamos al Dios que sana. El salmista declara en Salmo 147, Él restaura al de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Y me encanta este versículo, porque no dice que Dios ignora nuestras heridas. Dice que las venda, las trata, las cuida, las sana. Pero para que Él trate esa herida en nuestro corazón, debemos poner nuestro corazón delante de Él. Y aquí viene otra cosa, perdonar es una decisión antes de ser un sentimiento. Oiga lo que dije, perdonar es una decisión antes de ser un sentimiento. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque muchas personas dicen, pastor, todavía no siento que haya perdonado. Y eso puede producir mucha frustración. Pero la Biblia no presenta el perdón primero como un sentimiento, lo presenta como una decisión de obediencia. Los sentimientos no siempre cambian de inmediato. Muchas veces comienzan a ser sanados después de que tomamos la decisión de obedecer. Pensemos en un ejemplo. Una mujer, no es de aquí, descubrió que alguien habló falsamente de ella. Su reputación fue dañada. Su nombre fue cuestionado. Y cada vez que esta mujer recordaba lo ocurrido, volvía a experimentar
tristeza en su corazón. Sin embargo, un día ella decide hacer algo. Se presentó ante el Señor y ora y le dice: Padre, no quiero vivir esclava de esta herida. Hoy quiero perdonar. No porque lo que ocurrió haya estado bien, sino porque quiero obedecerte. Esa fue su oración. Y entregó esa deuda y la dejó en la justicia, en manos de la justicia de Dios. Al día siguiente algo ocurrió. Se despierta, los recuerdos regresan y el dolor vuelve. Entonces decide regresar nuevamente a la presencia de Dios y nuevamente le entrega la situación. Escuchen bien, quizá tuvo que hacerlo muchas veces. No porque el perdón haya fracasado, sino porque el Espíritu Santo, mientras estaba en este proceso, el Espíritu Santo estaba sanando capas profundas de su corazón. Pues resulta que ella continuó llevando esto al Señor, y con el tiempo descubre que aquellos recuerdos ya no producen la misma reacción. No porque haya olvidado lo sucedido, sino porque Cristo transformó la manera en que esa herida gobernara su vida. Y esta ilustración la usé hace mucho tiempo. Tal vez algunos se recuerden, pero creo que viene al caso. Imaginen una iglesia antigua, ayúdenme. En lo alto del campanario hay una enorme campana. ¿Han ido ustedes a una iglesia como Monaguillo? Yo subía allá en Naranjo, arriba. De ella desciende una cuerda gruesa. ¿Para qué es esa cuerda? Para sonar la campana. Hay que tirar repetidamente de la cuerda. Cada tirón le da más impulso y poco a poco la campana comienza a sonar con toda su fuerza. ¿Se lo tienen en su mente? Ahora imagine que usted suelta la cuerda. ¿Qué ocurre? La campana no se detiene, ¿verdad? No lo hace de inmediato. Sigue oscilando, sigue sonando, pero cada vez lo hace con menos fuerza. Cada vez más despacio, hasta que finalmente queda en completo silencio. Amigos, esa es una hermosa ilustración de lo que muchas veces sucede cuando decidimos perdonar. Cuando decidimos perdonar, no significa que todos los sentimientos desaparecen inmediatamente. Todavía puede aparecer recuerdos, todavía puede haber momentos de tristeza, todavía puede doler. Pero si decidimos soltar la cuerda, el sonido irá disminuyendo hasta que un día descubriremos que aquella ofensa ya no gobierna nuestro corazón. Ahora, ¿dónde está el peligro? ¿A dónde creen? El que usted vuelva a tomar ¿qué? La cuerda. Hay personas que perdonan el domingo, pero el lunes vuelven a tirar de ella. ¿Cómo? Recordando constantemente la ofensa, repitiendo una y otra vez la historia, buscando nuevas personas para contarles lo ocurrido. Reviviendo continuamente el dolor. Y cada vez que hacemos eso, la campana vuelve a tomar impulso y entonces el resentimiento vuelve a fortalecerse, la amargura vuelve a crecer y sin darnos cuenta terminamos alimentando aquello mismo de lo que Cristo quiere liberarnos. Y la ilustración nos enseña otra verdad que necesitamos comprender. Soltar la cuerda, y esto es importante. Soltar la cuerda no significa volver a ponernos en las manos de quien nos hirió. Oiga. Perdonar nos libera del resentimiento, ¿estamos de acuerdo? Pero no nos llama a renunciar a la sabiduría. En otras palabras, perdonar no es confiar ciegamente. Y quiero aquí ser muy claro. A lo largo de los años que he encontrado personas que han sido lastimadas, no solo por lo que les hicieron, sino también por haber recibido una enseñanza incompleta sobre el perdón. Algunos han llegado a pensar que si perdonan están obligados a volver a confiar inmediatamente. Pero eso no es la enseñanza de la Biblia. Yo le decía, o siempre uso esto en consejería. La confianza se gana en abonos, pero se pierde de contado. ¿Entienden el punto? Se gana en abonos, se pierde de contado. Perdonar no significa eliminar la sabiduría. Perdonar no significa negar lo ocurrido. Perdonar no significa decir que el mal estuvo bien. Perdonar tampoco significa volver a confiar en alguien que todavía no ha mostrado arrepentimiento ni cambio. Eso es diferente. Por sus frutos, ¿qué dice la palabra?
Eso es palabra de Dios. Escúcheme, el perdón puede comenzar con una decisión, pero la confianza normalmente se reconstruye con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? La reconciliación plena requiere la participación de ambas personas. Requiere verdad, requiere arrepentimiento, requiere restauración. Pero el perdón depende de nuestra obediencia a Cristo, no del comportamiento de la otra persona. Perdonar es entregarle a Dios el derecho de vengarlo, porque a veces uno dice, yo me voy a vengar. Yo no. Yo me saco el clavo. Alguno aquí es de mi época. Este clavo que decía uno, me lo saco. Y hacía uno así. Por este bigote. Esa era la promesa. Solo nosotros los de esta generación entendemos. Por este bigote me saco ese clavo. ¿Sabe una cosa? Perdonar es entregarle a Dios el derecho de vengarlos, es decidir que la ofensa no seguirá gobernando nuestro corazón, es caminar en libertad, aunque la relación todavía necesite límites y sabiduría y un proceso de restauración. Cuando perdonamos, somos nosotros quienes comenzamos a quedar libres. Existe una frase que resume muy bien esta verdad, ya voy terminando. Cuando perdonas, liberas a un prisionero. ¿Y qué descubres? ¿Qué descubres? Que el prisionero eres tú. ¿La han escuchado esa frase? Casi siempre pensamos que el resentimiento castiga a la otra persona, pero casi siempre termina dañándonos a nosotros. Afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestra salud emocional, afecta nuestra familia, nuestra paz, nuestra capacidad para amar afecta. Por eso el enemigo trabaja tanto para mantenernos ofendidos, porque el corazón dominado por la ofensa escucha cada vez menos la voz del Espíritu Santo. Y un corazón endurecido deja poco a poco de parecerse a Jesús. Y ese es quizás el argumento más poderoso de todos, porque al final la pregunta no es solamente si soy capaz de perdonar. La pregunta es, ¿quiero parecerme cada día más a Jesús o no? Porque si hay alguien que nos enseña cómo perdonar, ese es Jesús. Jesús es nuestro modelo. Dame 5 minutos. Amigos, escuchen bien. Cuando pensamos en el perdón, al menos yo no puedo dejar de mirar la cruz. Allí encontramos al hombre más injustamente tratado de toda la humanidad. ¿Usted lo cree? De toda la historia. Traicionado, abandonado, flagelado, humillado, golpeado, crucificado. Y aún así, y esto a mí me sorprende, levantó su mirada al cielo y ahí en Lucas 23 dice, Padre, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí yo he comprendido que el perdón cristiano no nace simplemente de nuestra fuerza de voluntad, nace del Evangelio, nace de contemplar a Cristo. Escuchen, Cristo es el centro. No quiten la mirada de Jesucristo nunca. ¿Saben por qué? Porque cuando éramos culpables, Él nos ofreció gracia. Cuando teníamos una deuda que jamás podíamos pagar, Él cargó sobre sí mismo por nosotros. Por eso solo alguien que ha comprendido profundamente del perdón que ha recibido, comienza a encontrar la gracia para perdonar a los demás. Yo vivo sin resentimiento, y no lo digo para parecer arrogante. Por eso vivo feliz. Y perdono, y perdono, y perdono, y perdono. Porque el Evangelio no solo cambia nuestro destino, también transforma nuestro corazón. Es lo que yo he vivido. En conclusión, hasta hoy hemos hablado de 2 verdades que sostienen una vida. La primera, que fue, tengan fe en Dios. Y la segunda, aprendan a perdonar. ¿Qué dice? Rápidamente. ¿Qué nos enseña la fe? A confiar en el Padre. ¿Qué nos enseña el perdón? A reflejar el corazón del Padre. La fe nos ayuda a enfrentar las montañas o circunstancias que tenemos delante de nosotros. El perdón lo que hace es ayudarnos a soltar las piedras que hemos cargado dentro. Y todavía nos faltan 2 verdades. Pronto les voy a hablar sobre fidelidad a Dios, porque una vida que honra a Dios no solo comienza bien, también aprende a permanecer. Y también hablaré del gozo de disfrutar la vida, de disfrutar el fútbol, el mundial, de disfrutar nuestra vida en todo sentido, en plenitud. La vida que Dios nos ha regalado. Porque ¿saben una cosa que he descubierto? Caminar con Jesús no es solamente resistir.
También es aprender a reconocer y celebrar la bondad del Padre. Pero antes de avanzar hacia esas dos verdades próximamente, hoy debemos responder a lo que el Señor ya nos ha hablado. Y esa segunda verdad nos deja una pregunta muy personal. Y aquí va la pregunta: ¿qué ofensa necesitas entregarle hoy a Dios? ¿Qué ofensa? Y quiero pedirles que inclinen su rostro por un momento. No quiero que terminemos este mensaje diciendo solamente: bueno, la enseñanza estuvo regular, no la entendí, o más o menos no sé. Porque sabe una cosa, la palabra de Dios no viene solamente para informarnos, viene para llamarnos a responder. Y quiero invitarles entonces a todos a ponerse de pie mejor. Pónganse de pie. Vamos a darle espacio al Espíritu Santo, ¿les parece? No quiero que forcemos nada. Tampoco me gusta manipular emociones, no soy de esos. Simplemente vamos a abrir nuestro corazón delante del Padre en esta mañana. Espíritu Santo, aquí estamos. Tú conoces cada carga, cada ofensa, cada herida que nadie más ve. Tú conoces las piedras que han ido llegando a nuestra mochila. Conoces las historias que siguen sonando como una campana dentro del corazón de los que estamos acá, Señor. Y hoy te pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer, Dios. Guardemos silencio por un momento. Ahí. Entiendan sus manos hacia el frente, eso es como señal de rendición. Solo es un símbolo, es como señal de rendición. No es nada mágico ni es algo técnico, es solamente señal de rendición. Eso hacemos en la iglesia. Guardemos silencio. Ven, Espíritu Santo. Quizás hoy hay personas que han venido cargando una ofensa durante mucho tiempo, ya sea una traición, una palabra injusta, una promesa incumplida, no sé, una herida familiar, un abandono, una experiencia dolorosa dentro de la misma iglesia, no sé. Y tal vez nadie más conoce el peso que llevas. Pero quiero decirle que el Padre sí lo conoce. Y creo que el Señor quiere recordarle a alguien en esta mañana: yo vi lo que pasó, yo conozco tu dolor. No estoy llamando bueno a lo que te hicieron, pero Dios dice: pero no quiero que esa herida siga gobernando tu vida. Entrégamela, dice el Señor. Yo puedo cuidar tu corazón mejor que tu resentimiento. Si usted sabe que hay una ofensa que necesita entregar, ahí donde está, sin hacer nada extraño, abra sus manos nuevamente delante del Señor como una señal sencilla de rendición y diga en su corazón: Señor, hoy te entrego esta ofensa. Dile al Señor: hoy no quiero seguir cargando esta piedra, no quiero seguir sosteniendo esta cuerda, no quiero que esta herida gobierne mi vida. Dígale: Señor, le entrego mi dolor, te entrego mi derecho a vengar, te entrego mi necesidad de que el otro pague. Dígale: Señor, dejo la justicia en tus manos y recibo tu gracia para comenzar a perdonar. Ven, Espíritu Santo. Después de esto, si alguien quiere más del Señor y que se ore por ti, por algo en particular, quiero que pase al frente. Dios quiere hacer hoy milagros. Él quiere tocar vidas, Él quiere sanar emociones. Solamente pasa al frente. Daremos unos minutos. Pasa al frente. Dios quiere sanar lo que ha permanecido abierto. Dios quiere darte más de su presencia a través de tu Espíritu Santo. Dios quiere vendar lo que ha estado doliendo. Y dar ese paso es un paso de fe que lo que hace es fortalecer.
Ven Espíritu Santo, no temas. Más de ti, Señor. No temas. Más de ti, Espíritu Santo. Ablanda, Señor, lo que se ha endurecido, Dios. Ven, Espíritu Santo. Más, hay tiempo. Dígale, Señor, quiero ser sanado. Todos tenemos cosas, yo puedo decirles, en mi vida, en mi niñez, con mis padres, compañeros del colegio, de la universidad. Tal vez hay dolor en ti. Hágase más hacia el frente, porque sé que hay más personas. Hágase más hacia el frente, por favor. Sé que hay más personas. Sé que hay más personas. No pierdas esta oportunidad. El Espíritu Santo quiere sanar. Tal vez perdiste a un ser querido, no sé, y hay